que eran proteínas, que era la clatrina, la miosina y la actina, y un pequeño proceso que nos explicó en el cual la clatrina son como filamentos que se encuentran dentro de la membrana y se encargan de producir la invaginación de la célula, y que después de que se invagina, que es cuando se dobla sobre sí misma parte de la membrana, llegan la actina y la miosina, que son proteínas que se encargan de unir las hendiduras, las puntas de las hendiduras, y así formar un endosoma, creo que es un endosoma. Ajá. Y a ver, por ejemplo, sí, también habló sobre unas proteínas que tienen cargas negativas y otras que no tienen carga. Por ejemplo, las que tienen carga negativa sí sirven para pasar iones como los iones de sodio, pero tienen una desventaja que es la que deshidratan a la célula. Pues los iones de sodio vienen acompañados de moléculas como el agua, ¿cierto? Y que el sodio, al ser positivo, y una proteína al ser negativa, pues solamente deja pasar al sodio. Y por el contrario, una molécula de agua que viene acompañada con el sodio, al ser negativa, no pasa. Entonces, por así decirse, se deshidrata. En cambio, una proteína que no tiene carga, pueden pasar las moléculas sin problema. Sí, básicamente era todo eso. Gracias. Gracias, doctor. Antes de proseguir con el siguiente doctor, vamos, aquí dijiste que era como una desventaja, ¿no? Que suceda este proceso de deshidratación. En sí, la deshidratación, si hablamos clínicamente, por ejemplo, si tenemos a un paciente deshidratado, es una desventaja porque nosotros necesitamos ciertos niveles de líquido en el cuerpo, que ya vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, la deshidratación, hablando químicamente, no es más que se están perdiendo moléculas de agua. Porque la célula no va a rechazar algo que necesita, a menos que estemos hablando ya de una patología, que no es el tema ahorita. Entonces, cuando nos referimos a deshidratación, estamos hablando de esto, de una reacción química en la cual se pierden moléculas de agua, no tanto que la célula se esté muriendo de sed. ¿Quedó ahorita ya más claro ese concepto? Claro, sí, ya entendí, ¿Sí? no debía haber dicho deshidratado. Sí, sí lo entendí bien. No A pasa menos nada. que veamos Gracias. patología. Ajá, exacto. Gracias, doctor. Vamos con Roberto Javier. Hola, doctora. Es que yo quería mostrarle mis apuntes y también mi compañera Nelly, que está debajo de mí, queríamos mostrarles nuestros Ok, apuntes. vamos entonces, los hago administradores. Nada más, déjenme ver cómo hago esto, silenciar, poner, convertir, poner en primer plano. ¿Cómo? Creo que primero tengo que dejar de compartir yo. A ver, doctor Javier. Doctor Christopher, ¿puede bajar su mano? Convertir en... Me parece que ya pueden proyectar. Sí, creo que estamos todos de moderadores. Sí, todos, ajá. Ok, entonces vamos a ver los apuntes del doctor Roberto. Nada más un momento, por favor. Sí, no se preocupen, tenemos 2 horas. Doctora, le iba a comentar, sí tenemos 2 horas, pero ya pasó 1 hora. Entre clases. Sí, es de 12 a 1. Dios mío. No entré a las 11, ¿verdad? Ay, Dios. Lo que pasa es que, bueno, ahorita ya podemos ver la imagen. Ay, qué bonitos. Yo nunca he podido hacer apuntes así de bonitos. Pero bueno, les platico rápido mi situación. Yo estoy en el consultorio con el doctor y justamente en su horario a las 11 yo tengo ya mis clases prácticas de obstetricia, pero es en línea. Entonces, a mí algo que siempre me ha molestado, y no sé si es el caso de ustedes, es que a mí no me gusta que nada más me pongan a exponer. Entonces, es el caso en mi clase de obstetricia y realmente nada más silencio la clase y estoy aquí con ustedes.
pero hoy ha sido un día con muchas actividades, entonces posiblemente nada más veamos esto y a ver si terminamos de dar el tema que no terminamos. A ver, continuamos contigo, doctor Roberto, gracias. Hola, la verdad le quería preguntar si es como una manera correcta de hacer los apuntes y la antología, porque sí, mi letra como que está algo fea, debo de mejorarla, pero no sé si es la manera correcta. Aquí es como tú lo entiendas. Si esa es tu forma de plasmar las ideas, adelante. De hecho, a mí me gusta. Yo realmente nunca he sido buena para hacer apuntes y doy mi mejor esfuerzo, pero no tengo esa capacidad y veo aquí que está todo muy claro, están tus conceptos, está subrayado, los colores, entonces realmente para mí está bien. Y ya yo al doctor le he hablado excelente del grupo, de verdad. A ver, vamos a ver tus apuntes. ¿Nos vas a explicar algo o nada más vamos a ver las imágenes? Pues no sé si quieren que les explique, porque como ya lo han comentado los anteriores doctores, para que no se sea repetitivo. No hay problema, aquí entre más repetitivo, más claro, y eso les va a beneficiar incluso para el examen. Que Bueno, el examen ni se preocupen, va a ser muy fácil. ayer hablamos sobre la nutrición celular, que es por medio de un transportador y la membrana celular, por difusión y transporte activo. Hablamos sobre la albúmina, que es la proteína más abundante del organismo, y como nos comentó en la mañana, el colágeno es la proteína estructural más abundante. Hablamos sobre la endocitis y la exocitis, que la endocitis se divide, por decirlo, en tres: la fagocitis, pinocitis y por receptores. Por receptores por proteínas periféricas, y ya fagocitis es para partículas grandes, pinocitis para partículas diminutas como H2O e iones. La exocitis es para elementos intracelulares demasiado grandes, ya que es la manera de expulsión, y se realiza cuando se funden las vesículas, perdón, y estas vesículas se forman de los mismos residuos de la misma membrana. Está el proceso, la posición, la adherencia, que tiene el apoyo de las proteínas fusogénicas. Y por último, la fusión. Después está el transporte de membrana. Bueno, sigue siendo el tema. Y hablamos sobre el gradiente de concentración, que cuando va de menor a mayor es en contra, y cuando va de mayor a menor es a favor. No utiliza ATP. Después está la difusión, que es para todas las moléculas cuando ocurre un movimiento constante de manera independiente. Hay una permeabilidad selectiva, y una característica de difusión es que en la mayoría de los casos va de mayor a menor. Esto quiere decir que va a favor del gradiente de concentración. La difusión simple, que es el movimiento cinético, donde no se utiliza ATP y es por medio de una transportadora, que es una proteína de transporte. La difusión facilitada, que es por bombas de sodio y potasio, que se encuentran en todas las células. Y el proceso es cuando la transportadora se activa, provocando un cambio de conformacional, y se libera en el líquido intracelular. La mayoría de las veces es de mayor a menor y es a favor del gradiente de concentración. Es realizado por medio de transportadores, como lo comenté al principio, perdón por ser repetitivo. La diferencia de proteínas, que si es una proteína de canal, va a ser una proteína estructural. Si es una proteína transportadora, va a ser una proteína funcional. Los factores importantes, que es el gradiente de concentración, la solubilidad y el tamaño, la polaridad y el ejemplo que pregunté hace ratito, que era de catión y anión, y la temperatura, que mientras más temperatura haya, mayor difusión habrá. La difusión facilitada es más rápida, pero tiene límites, y la difusión simple no es tan rápida, pero no tiene límites. No se llega, digamos, a pausar el transporte molecular. Y por último, hablamos sobre los canales proteicos, que están los canales de sodio, que tienen carga negativa y pierde la molécula su H2O, provocando que se deshidrate. Y los canales de potasio no tienen carga negativa y no pierden su H2O. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Gracias, sintetizaste todo y de hecho mencionaste también algo muy importante que no se había mencionado, que es el uso de la membrana, es decir, la membrana se desprende y luego se vuelve a unir, porque es lo que va accionando la forma en la que va a trabajar la célula, porque nunca se va a desperdiciar nada. Gracias, doctor. Vamos con la doctora Nelly. Buenos días.
me va a ayudar mi compañero Roberto igual a proyectar mis apuntes. ¿Está bien? Entonces, bueno, va a sonar un poco igual repetitivo, pero voy a, ¿Los a pueden tratar de sintetizar. Ok. Sí, ya se puede, gracias. Están súper bonitos también. Bueno, saber que ¿Con qué programas están hechos? yo los hago en Word. Yo uso Canva. Ok. No lo he utilizado, pero se me acomoda más a trabajar en Word, así que así lo Ok, hice. están muy bonitos. Muchas gracias. Bueno, saber lo importante de los transportes celulares, que pues las células están en constante cambio gracias pues a los transportes de las sustancias que hay tanto dentro y fuera de la célula. Saber que la albúmina es una proteína transportadora esencialmente y es de la que está más abundante en el cuerpo, y al igual que dijo hoy en la mañana, el colágeno es igual la más abundante, pero esta en lugar de ser transportadora es estructural. La endocitosis, conocer que su significado es endo, interno, y citosis, pues mecanismo de transporte, y está dividido en 3 procesos. El término general es para los distintos tipos de transporte que hacen introducción de partículas a la célula y las encierran en vesículas membranosas. Y en estos procesos funcionan y participan la actina, la miosina y la clatrina. Que en los procesos pasivos no se usa el ATP, y en los activos sí hay un uso de la moneda energética. Cuando se está hablando de la fagocitosis, hay una creación de pseudópodos, que son los pies falsos y ayudan a atrapar las células para introducirlas a la célula, las partículas, perdón. Y en la invaginación, que es el pliegue de la bolsa hacia el interior de la célula, y ahí hay una función de la clatrina, y es esencialmente en el uso de la pinocitosis. La fagocitosis, uno de los procesos de endocitosis, es introducción de partículas grandes a la célula. La pinocitosis es absorción de pequeñas cantidades de líquido extracelular a la célula, y también se encuentra endocitosis mediada por receptores. Un receptor puede ser una proteína periférica especialmente, y la clatrina se encarga pues de imaginar las hendiduras revestidas, y cuando nosotros escuchamos miosina y actina hay que recordar sobre el movimiento. Exacto. La exocitosis significa exo, externo, y como os había dicho anteriormente, citosis, mecanismo de transporte, y es la forma en que se transportan del interior al exterior de la célula por medio de vesículas, que igual están cubiertas de membrana, y estas se van a fusionar a la membrana plasmática. Aquí va a haber y van a estar mediadas por calcio y por la acción de las SNARes. También sus procesos son aposición, adherencia y fusión, y en la adherencia participan las proteínas fusogénicas, que son las que permiten la adhesión de las vesículas a la membrana. Las bombas de sodio y potasio, que son las más abundantes y las que podemos encontrar en todas las células y son las más estudiadas. Y el gradiente de concentración, que es la diferencia pues, del elemento en la misma solución, que cuando se encuentra de mayor a menor es a favor, y de menor a mayor es en contra. Y cuando es este caso, sí se utiliza el ATP. El agua es el solvente universal, y saber que las soluciones están compuestas por un solvente y un soluto. En la difusión simple es el movimiento pues, de las moléculas e iones que pasan a través de los espacios intermoleculares con ayuda de las proteínas transportadoras de membrana. Y en la difusión facilitada, no es, sí precisa, la interacción de las proteínas transportadoras al contrario de la simple, y estas se activan al unirse a una molécula y provocan el cambio conformacional. Por último, los canales proteicos, la difusión facilitada pues es más rápida a comparación de la simple, porque no tiene pero tiene un cierto límite, y la simple, al no tenerlo, pues
no impide que el transporte molecular se detenga. Las características son la permeabilidad, que ayudan a seleccionar qué sustancias entran y salen. La apertura, pues las compuertas que van a estar abriéndose y cerrándose para el paso de las partículas. Si poseen carga negativa, pues se van a deshidratar, y si no poseen, pues no hay pérdida de agua. Y los canales que vamos a encontrar son de tipo sodio y potasio. Las proteínas de canal son estructurales y las transportadoras son funcionales. Y por último, los factores importantes a destacar es el gradiente de concentración, que es la cantidad de moléculas en el mismo del mismo elemento, la polaridad, que si son cargas positivas o negativas, y ya lo había dicho anteriormente mi compañero, pueden ser cationes o aniones en un ejemplo. Temperatura, que entre mayor temperatura haya, mayor va a ser la difusión. Y por último, la solubilidad y tamaño. Y eso sería todo de mi parte. Exacto, gracias, están muy bonitos. Y de hecho me Gracias. emociona ver que están haciendo sus apuntes de esta forma, de verdad, felicidades. Felicidades. Gracias. Y me hace falta la doctora Perla. Doctor Roberto, ¿puede bajar su mano? Buenas tardes. Sí, Bueno, perdón. no se Yo preocupe. puedo presentar mis apuntes. Sí, adelante. De hecho, está bien porque el doctor va a llegar algún día de sorpresa, entonces que nos encuentre revisando esto va a ser muy bueno para nosotros. De hecho, si por mí fuera, yo diría, ay, que no presenten examen. A mí me encanta esto. Ujú. Están muy bonitos también. El morado es mi color favorito. Ok, pues para empezar de manera rápida, el transporte pasivo es el que no utiliza energía y el transporte activo es el que sí utiliza energía. La endocitosis, pues es el mecanismo que va a permitir que ingresen moléculas a la célula y se puede dividir o clasificar en tres: la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Fagocitosis, para acordarnos de ella, puede ser por la palabra comer y son partículas más grandes. Puse en mayúsculas que para distinguirlos se puede, en la foto aquí podemos ver que está hacia afuera, que va a irse hacia el espacio extracelular en lugar de hundirse. Y también porque algo que la distingue es la formación de los pseudópodos, que es eso que les decía. La pinocitosis sería beber y son partículas más pequeñas. Un ejemplo sería la molécula de agua. Y aquí lo que le distingue es que tiene invaginaciones, que se va hacia adentro al espacio intracelular, que es esto que está aquí. Y en la endocitosis mediada por receptores, aquí ya va a haber ciertas proteínas que nos van a ayudar a que entre la molécula. Ok. Ay. Ok, ahora ya me perdí. Ok, la exocitosis. Este es el proceso por el cual la célula va a liberar productos, a diferencia de la endocitosis. Exo es externo y citosis es mecanismo de transporte. Y pues el proceso es aposición, adherencia y luego fusión. Ahora, en el gradiente de concentración, su definición es la diferencia de concentración de un elemento en una misma solución. Y la manera en la que pues yo lo distinguí es que de menos a más va a ser en contra y de más a menos va a ser a favor, según salga o entre al líquido extracelular, o si queremos o viceversa, al líquido o que entre al líquido intracelular. En la difusión, aquí todas las moléculas e iones van a estar en movimiento y es donde va a pasar de un lado a otro. Y se puede decir que se está a favor de la gradiente porque se va de mayor concentración a menor concentración. La difusión se puede dividir en difusión simple y difusión facilitada. Para distinguirlo, por ejemplo, en la difusión simple se van a utilizar proteínas de canal
y que son proteínas estructurales, o sea que no están diseñadas para que pase pues moléculas, sino que aprovechan. Y en la difusión facilitada sí se utilizan las proteínas transportadoras, que pues esa es su función. Y en la velocidad de difusión, por ejemplo, en la difusión facilitada puede llegar a ser más veloz, pero a cierto punto ya va a haber un límite, a diferencia de la difusión simple que no tiene límite. Y ya por último, los canales proteicos, que aquí en esta parte y en la parte de abajo van a tener una puerta que se abre y una puerta que se cierra. Y que también que si tienen carga negativa se van a deshidratar y si tienen carga positiva, pues no. Y ya, eso es todo. Gracias. Felicidades, de verdad, o sea, cada quien va haciendo los apuntes a como le va apareciendo. Ay, me estoy viendo ahí. Entonces, ahí se ve cómo cada quien hace un cuadro, alguien prefiere hacer un texto, alguien prefiere pegar una imagen, pero el punto es que realmente esto les va a servir cuando una de las materias más temidas en medicina es farmacología, pero no tanto porque es difícil, sino porque al menos yo no tenía las bases adecuadas de fisiología. Como les dije, yo no tuve una guía. Entonces, esto les aseguro que les va a facilitar la vida enormemente. Los apuntes que están haciendo, más si lo hacen bien a como los están haciendo ahorita. Ahorita les subí un video de YouTube, nada más dura como 1 minuto. Es lo pueden ver cuando tengan tiempo, es el movimiento amebiano. Si no lo han visto, para que vean, se le llama movimiento amebiano porque es el movimiento que van a hacer precisamente las amebas, la formación de pseudópodos, pero no, para que no nada más se queden con el esquema, sino lo vean en la vida real. Y ahora todavía nos quedan 15 minutos. Vamos a aprovechar entonces para seguir con el tema. A ver, no sabe. ¿Y si investigaron qué era la acetilcolina o cómo funcionaba? Nada más díganme sí o no. Me pueden mentir y yo les voy a creer. Yo creo que no la estudiaron, doctores. No, bueno, de mi parte no. Ok, bueno. Vamos entonces, les voy a aclarar, pero aún así pueden buscarlo en el libro de fisiología a grandes rasgos. Yo nunca les voy a pedir que profundicen algo porque ahí se van haciendo las confusiones, sino ustedes vienen ya con el tema estudiado y aquí vamos desarrollando poco a poco las dudas. Entonces, nos habíamos quedado en esta diapositiva. Un canal proteico, para que se abra y se cierre, si me paso de tiempo me avisan por favor, necesita activarse, no nada más se abre porque se tiene que abrir. Y para esto vamos a necesitar dos cosas. Lo primero, electricidad o voltaje. Y lo segundo, la activación química o un ligando. Un ligando va a ser una sustancia que va a provocar una reacción, como por ejemplo la acetilcolina. Nosotros lo vamos a tener como ligando en muchos de nuestros órganos y va a ser la que más vamos a estar mencionando. Y ya vamos a ir juntando poquito a poquito los conceptos, pero en sí esta es la estructura de la acetilcolina. La vamos viendo poco a poco. Vamos con la primera parte, activación por voltaje. Miren lo que sucede aquí. Cuando nosotros hablamos de voltaje, imagínense que detuvimos el tiempo, ¿no? Porque esto está en constante cambio. Detuvimos el tiempo y estamos ahorita viendo a una célula en reposo. Cuando una célula está en reposo, está descansando, sin hacer nada, sin hacer todas las actividades que tiene que hacer durante su día, está con un voltaje de menos 90 milivoltios. Es decir, si recordamos matemáticas, tenemos el número 0 aquí, tenemos números positivos y tenemos números negativos. O sea, la célula está en números negativos, no hay actividad, la célula está descansando. Ahora, estos movimientos son dinámicos. ¿Y a ver, alguien respóndame, ¿qué va a suceder si entran iones positivos a la célula? ¿Se va a poner positiva o se va a poner negativa? Esperando su respuesta. Pamela. Ajá, Pamela.
¿Me podría repetir si entran iones negativos o positivos? Ok, si entran iones positivos a la célula, ¿qué sucede? Según yo seguiría negativa, ¿no? O sería negativa. Ok, vámonos, ay, digo yo que quiero la regla, pero no tengo. A ver, ¿me alcanzan a ver todos? ¿Completamente? Aquí. Sí, sí la vemos. Vamos, este es el número 0. Recordemos la línea que nosotros tenemos números positivos y tenemos números negativos. La célula estando negativa, supongamos que menos 90 es igual a menos 9. La célula está en menos 9 y entran 10 iones positivos a la célula. ¿Qué va a suceder? Vamos a recorrer todos esos números negativos y la célula se pondría positiva en +1. ¿Quedó claro el ejemplo? Sí, quedó claro. Sí, Ok, sí. entonces eso, lo mismo que sucede en matemáticas, si creían que no hay matemáticas en medicina, sí hay, entonces es lo mismo que va a suceder con la célula. Y aquí tengo esto, recordemos que las células son dinámicas y la entrada de iones positivos cambiará el voltaje de las células, lo que provocará una apertura del canal proteico. Es decir, miren, van entrando, supongamos, ahorita vamos a ver este proceso, entraron iones a la célula, ya no está en menos 90, ahorita va a estar en menos 85 milivoltios. La célula todavía no se puso positiva, pero se puso menos negativa. Es decir, de menos 90 pasó a estar a menos 85. Hay 5 números de diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Este cambio de voltaje le dice a la célula o a las compuertas, oye, algo está pasando. Entonces, ¿cómo va a reaccionar la célula? Empieza a abrir las compuertas por medio de activación de voltaje. ¿Todo bien hasta aquí? Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Aquí entra el uso del ATP o no, o nada que ver? Ok, vamos poquito a poquito. Ahorita vamos a hablar cuando nosotros hablamos de bombas, por ejemplo, la bomba sodio-potasio que habíamos estado mencionando, que no hemos analizado, esa bomba requiere ATP, pero ese ATP que se usa, se recicla, se usa, se recicla. O sea, a ver, vamos a aclarar esto aquí. A ver, ¿no puedo pintar todavía? Ok, el ATP va a estar funcionando aquí, a esta altura. Nosotros nada más estamos viendo esta parte, es decir, ¿por qué se está abriendo este canal? ¿Por qué la célula dice, ay, voy a abrir la puerta? Todavía vamos a ver la parte del ATP, pero cuando estamos hablando de bombas, sí, siempre va a requerirse el uso de ATP. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro, gracias. Ok, vamos entonces. Ya vimos activación por voltaje, vamos a ver la activación química. Nosotros tenemos aquí de nuevo el canal proteico, pero ahora es dependiente de un ligando. Este era un canal proteico dependiente de voltaje. Nosotros tenemos un receptor. ¿Qué pasa con estos canales? Tienen la característica que tienen una extensión más, es decir, una pequeña proteína, porque hay receptores que también son glucosa, que va a estar unida a él. ¿Qué es lo que sucede? Va a venir un ligando como la acetilcolina. Va a venir, se une y ahorita ya la célula no es quien manda la señal al canal proteico, sino es el mismo canal proteico que dice, hey, alguien me está diciendo que me abra. ¿Qué es lo que sucede? Aquí hubo una activación y el canal proteico se abre. Se va a abrir porque tiene la función de un intercambio de iones, porque lo que les estoy diciendo ahorita no es que la célula nunca va a estar todo un día entero en menos 90 milivoltios, es cuestión de milisegundos lo que estamos hablando. ¿Todavía queda tiempo, doctores? Quedan 10 minutos. Sí, Ok, todavía. vamos. Entonces, la acetilcolina permite la entrada de sodio a nivel neuromuscular. Es decir, gracias a la acetilcolina nosotros nos estamos moviendo. Vamos poquito a poquito. ¿Hasta aquí todo bien?
Sí, todavía. Ok, esta era una actividad, ya no la vamos a hacer porque ya vi que les quedó muy claro en los apuntes, entonces aquí terminamos con difusión. Ok, aquí ya terminamos con difusión. El ejemplo que yo estoy dando aquí de que se abran y se cierran canales funciona no únicamente para difusión, porque hay la entrada de proteínas, perdón, la entrada de iones por medio de proteínas también va a ser para el transporte activo con otro mecanismo. Pero respondiendo a la pregunta anterior, en el caso que estemos hablando de difusión, esto únicamente va a servir por medio de voltaje y por medio de una activación. O sea, en difusión no vamos a utilizar ATP. Quizá enredé un poquito las ideas, pero el mecanismo va a ser similar. Sin embargo, en uno se usa ATP y en el otro no. ¿Quedó más claro? O sea que en difusión no se usa ATP y en el transporte activo sí se usa ATP. Siempre, esa es una de las principales porque difusión va a ser pasivo, siempre difusión va a ser pasivo y el transporte activo siempre va a ser activo. Pasivo sin energía, activo con energía. ¿Bien? Sí, está bien. Ok. Vamos entonces, ahora ya, vamos a hablar del transporte activo. La definición es, ay, se cayó la cámara, ahí está. Va a ser el paso del soluto a través de una membrana de permeabilidad selectiva desde un medio de menor a uno de mayor concentración, es decir, en contra de un gradiente de concentración y sí se utiliza energía. Quiero dejar bien en claro la pregunta que me hizo la doctora hace rato, porque es una muy buena pregunta. El mecanismo aquí va a ser muy similar. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? El gradiente de concentración. Es decir, aquí van a entrar y van a salir sustancias, pero se va a gastar energía dependiendo de la concentración de cada una de las sustancias, tanto afuera como adentro de las células. Ay, ya lo moví todo. Ok, entonces entrada y salida, el mecanismo es casi el mismo, únicamente se va a requerir energía dependiendo de la concentración. Ahora, el transporte activo. En ocasiones es necesaria una gran concentración de una sustancia en el líquido intracelular, aun cuando el líquido extracelular contenga solo una pequeña concentración. Es cierto, por ejemplo, para los iones potasio. Pueden ver la tablita que ya todos deben tener en sus apuntes de la concentración de potasio dentro y fuera de la célula. Por el contrario, es muy importante mantener las concentraciones de otros iones bajas en el interior de la célula, aunque su concentración en el líquido extracelular sea elevada. Esto es especialmente cierto en los iones sodio. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Lo que está de verde van a ser nuestros iones sodio y nos damos cuenta que tiene que pasar esto. Aquí ni de chiste logramos un equilibrio porque la célula, ¿qué es lo que quiere? Sacar los iones sodio porque la célula no se puede quedar con tantísima sal dentro. Es como si te pusieras una cucharada de sal en la lengua, es una sensación horrible. Entonces, la célula que va a hacer va a evitar la acumulación. Pero si nos damos cuenta en las concentraciones que tienen en su tabla, la salida del sodio fuera de la célula sería en contra de un gradiente de concentración. Aquí se utilizaría ATP y ya es transporte activo. ¿Quedó claro? Sí, doctor. ¿Para todos? Sí. Ok. Sí, doctora. Excelente. Entonces, este transporte se va a dividir en dos. Todavía tengo 5 minutos. El primario, que es decir, usa ATP directamente, y el secundario usa la energía indirectamente, es decir,
usa la energía del transporte activo primario y este se va a dividir en cotransporte, que también se conoce como antiporte, y contratransporte, que se conoce como sinporte. Ahorita posiblemente el concepto no esté claro, pero esto ahorita sí va a ser de memorizar y más tarde lo vamos a ir entendiendo y comprendiendo. Primario, es decir, usa ATP directamente. Secundario, usa el ATP de la reacción primaria. Sin la reacción primaria no va a haber una reacción secundaria. Así de simple, y ahorita vamos a ir entendiendo esquema por esquema cómo es que esto sucede. Vamos con el transporte primario. 1. La energía procede directamente de la transformación del ATP. Si no saben cómo se forma el ATP, por favor, búsquenlo. No sé si tienen algún libro de bioquímica, lo pueden ver en Khan Academy muchísimo más claro para entender esto de mejor forma. Algunos ejemplos son la bomba sodio-atepasa, la bomba hidrógeno-sodio-atepasa, bomba hidrógeno-atepasa y bomba calcio-atepasa. Ahora, nosotros vamos a analizar mayormente la bomba sodio-potasio porque es la bomba que va a estar en todas nuestras células. Es la forma en la que esta bomba va a estar proporcionando energía. Ahora, ¿qué sucede con esta bomba? Vamos poquito a poquito. Nosotros nos damos cuenta que este es un mecanismo. Vamos a rayar la imagen. Si nosotros somos observadores, nos damos cuenta que la flecha negra indica que van a salir 3 iones sodio, ¿ok? Cuando alguien les pregunte, en la bomba sodio-atepasa, ¿cuántos iones de sodio salen? Ustedes tienen que responder 3. Si yo les pregunto, ¿cuántos iones potasio entran? ¿Qué me responderían? 2. 2, exacto. Eso es lo primero que nos tiene que quedar claro. ¿Cuántos salen y cuántos entran? Aquí algunos ejemplos que les quería dar, por ejemplo, el ácido clorhídrico. ¿Saben dónde se encuentra el ácido clorhídrico? En el estómago. En el estómago. Exacto, en el estómago. ¿Por qué? Porque el hidrógeno siempre va a formar ácido y en el estómago nosotros necesitamos un medio ácido para la digestión. Entonces, por ejemplo, la bomba que se va a encargar, la bomba hidrógeno-sodio, se va a encargar de mantener ese ácido dentro del estómago, es decir, va a estar metiendo hidrógeno para tener un medio ácido. La bomba, la bomba de calcio-atepasa va a estar en los músculos para que nosotros podamos tener el movimiento que tenemos. Y si hacen ejercicio, pues también va a estar ahí activando los músculos. Ahora, pasamos al siguiente paso. Esto ya se los pregunté. Observar la concentración de iones. Ok, esto también ya lo hicimos. Entonces, aquí, la bomba sodio-atepasa, estaba yo también en una clase y ya me acabo de salir, saca de la célula 3 iones de sodio y mete 2 iones de potasio utilizando ATP. Se considera una bomba electrógena, pueden buscar el significado ustedes de electrógeno, porque al realizar el intercambio de iones ocasiona un cambio en la polaridad y se va a encargar de controlar el volumen. Vamos a terminar con esta diapositiva. No sé si en algún momento de la carrera les han mencionado que el sodio siempre va a traer agua y este va a ser un apartado especial en la clase de osmosis que les preparé. Electrógeno es porque los primeros ejemplos que yo les había dado, que si empieza a entrar sodio a la célula va a ser menos negativa, es decir, de menos 90 va a pasar a menos 85, que ahorita vamos a ver qué función tiene este intercambio de iones. Aquí les quiero mostrar algo. Vamos a leer la imagen, si no la alcanzan a ver, le pueden dar zoom.
Y esto nos vamos a quedar con esta imagen, la imagen del sodio. Esta es una imagen que vamos a estar viendo frecuentemente en las clases que yo les voy a dar. Esta es una molécula de agua. Es decir, va a tener aquí el hidrógeno y aquí va a tener el oxígeno, H2O. Y si nos damos cuenta, la molécula de agua le está dando la cara al sodio por la carga que se tiene. El sodio siempre va a atraer agua. Si nosotros vemos una molécula de cloro, nos damos cuenta que las moléculas de agua le están dando la espalda porque no se van a llevar con el cloro. Ahora, si la bomba de sodio dejara de funcionar, para que nosotros analicemos la importancia de esta bomba, se acumularía sodio dentro de la célula, lo que provocaría edema. Denme ustedes un ejemplo de edema que se les venga a la mente. Es un ejemplo muy común, seguro sus papás o sus abuelos lo han tenido. La famosa hinchazón en el pie, ¿no? Exacto, exacto. Ahí algo está pasando que las células se volvieron turgentes. Si no conocen el término, anótenlo. Turgentes, imagínense una pompi de bebé, así. Entonces, la célula no está diseñada para eso. Y a eso se le conoce como edema. Ahora, no sé si cuando fueron niños ustedes se les ha ocurrido o les decían que le echaran sal a las babosas. ¿Qué es lo que sucede? Se deshidratan las babosas porque la sal chupa todas las moléculas de agua que hay dentro de ellas. Entonces, 1, no puede haber tanta sal dentro de la célula, y 2, toda la sal tampoco puede estar fuera de la célula. Debe haber un equilibrio, y para eso funciona esta bomba de sodio-potasio, porque si no la célula moriría, y si la célula muere, nosotros también. Y creo que ya se acabó el tiempo ahorita, ya les robé 3 minutos. ¿Dudas hasta ahora? No, No, ninguno. Todo claro. Ok, mañana entonces vamos a seguir con esta clase. Ay, de verdad, yo mañana quiero, nos vemos ¿sí? hasta el lunes. Nos vemos hasta el lunes porque mañana no tenemos clase con usted. Ay, de verdad, ni modo, se lo pierden. Ok, entonces vamos a seguir con los conceptos. Permítanme, les voy a dar ahorita los conceptos de la clase de osmosis para que los vayan buscando. Permítanme. O si no, porque ahorita no me va a cargar esto. No, se los voy a mandar a los jefes de grupo, y ya ya que ellos les comuniquen los conceptos, van a tener todo el fin de semana, y si puedo les adelanto los conceptos de toda la semana para que los revisen y ya ya los tengan listos para las próximas clases. Entonces, ninguna duda, ya acabamos entonces. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. doctora. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos entonces. Gracias, Cuídense. doctora. Feliz Gracias, día. doctora. Cuídese mucho. Adiós. El lunes.